El ministro de Defensa de Ucrania, quien lideraba la guerra de Ucrania hacia la victoria, fue destituido de manera sorpresiva. Utilizó activamente tácticas innovadoras con drones para tomar la iniciativa en la guerra. Sin embargo, fue destituido. Hoy vamos a ver este tema en detalle. Veámoslo de inmediato. Mikhailo Fedorov, el ministro de Defensa de Ucrania, quien trajo enormes reformas al ejército ucraniano en solo 6 meses desde su nombramiento, originalmente ocupaba un cargo equivalente al ministro de Ciencia y Tecnología en Corea. De hecho, fue la persona que introdujo grandes innovaciones al crear la identificación electrónica y digitalizar el pago de impuestos y el registro de empresas. Después de que estalló la guerra, también fue una de las primeras personas en reconocer la importancia de los drones y apoyarlos activamente desde el principio. De hecho, fue el ministro de Defensa Fedorov quien solicitó directamente el apoyo de Elon Musk e introdujo los terminales de Starlink. Estos logros fueron reconocidos y en enero de 2026 fue nombrado ministro de Defensa de Ucrania. Después de asumir el cargo, impulsó la transformación digital del ejército ucraniano y la expansión de los sistemas no tripulados. Realizó una gran reforma en el ejército ucraniano. Gracias a esta reforma, logró arrinconar al ejército ruso y tuvo éxito en expulsarlos. Vamos a revisar los logros que ha obtenido el ejército ucraniano en comparación con el inicio de su mandato en enero de 2026. El ministro de Defensa, Fyodorov, logró muchos avances en solo 6 meses. Bloqueó el acceso de las fuerzas rusas a Starlink, invirtió en drones, aisló Crimea mediante el bloqueo logístico, reformó el sistema de adquisiciones, alcanzó una tasa de intercepción de drones del 90%, una tasa de intercepción de misiles de crucero del 87% obtuvo la licencia de misiles Patriot, aseguró $40,000 millones, redujo en un 30% el costo de misiles balísticos nacionales, firmó un contrato para la adquisición de aviones de combate Gripen y estableció el Centro de Defensa de IAA-1 para acelerar la integración de inteligencia artificial en el campo de batalla. Son muchísimos logros en solo 6 meses. No pude escribirlos todos. Pero el ministro de Defensa, Fyodorov, fue destituido de manera repentina. Después de esto, el ministro de Defensa de Ucrania será reemplazado por el ministro del Interior, Igor Klimenko. El presidente de Ucrania, Zelensky, explicó que este cambio de gabinete es para dar nueva energía al gobierno, ya que la guerra ha entrado en una nueva fase. Por eso, en todo el mundo continúan las voces de preocupación sobre este cambio de gabinete. Sobre la destitución del ministro de Defensa, Fedorov, el Financial Times analizó que Fedorov implementó un estilo de gestión tipo startup y construyó una imagen diferente a la de la clase política tradicional, pero resultaba incómodo para la cúpula militar tradicional. Es necesario analizar un poco más este punto. La razón por la que Fedorov es tan valorado no es solo porque introdujo activamente drones e inteligencia artificial. Tiene un significado aún mayor el hecho de que intentó reformar la estructura misma por la que fluye el presupuesto de defensa. Hasta ahora, en el mercado de adquisiciones de defensa de Ucrania, algunas empresas ganaban repetidamente los contratos y se criticaba constantemente que el proceso de contratación era excesivamente cerrado. En este entorno, las pequeñas y medianas empresas de defensa o startups con nuevas tecnologías tenían dificultades para competir y hubo muchas críticas de que las conexiones personales o la influencia pesaban más que el rendimiento real. Fyodorov consideró que si se mantenía esta estructura, incluso la capacidad de llevar a cabo la guerra podría verse afectada. Por eso, Fyodorov impulsó la ampliación de las licitaciones públicas y trabajó para hacer más transparentes los procedimientos de contratación, además de comenzar a supervisar la ejecución del presupuesto mucho más estrictamente que antes. Al fortalecer los procedimientos de auditoría e investigar personalmente los casos sospechosos, se generó una gran tensión dentro del Ministerio de Defensa. Para quienes se beneficiaban del sistema anterior, no había ninguna razón para dar la bienvenida a estos cambios. En especial, al fortalecerse la competencia en el proceso de adquisiciones, la estructura en la que ciertas empresas obtenían contratos de manera estable también empezó a tambalearse, y naturalmente comenzaron a surgir conflictos de intereses. Fyodorov enfatizó la importancia de evaluar según la capacidad tecnológica y la competitividad en precios, pero a medida que la velocidad del cambio aumentaba, también crecía la resistencia interna.
En medio de la guerra, chocaban las opiniones de quienes priorizaban la estabilidad y de quienes consideraban necesarias reformas audaces. Y en ese proceso, los conflictos dentro del sector militar y con algunos miembros del ámbito político comenzaron a salir cada vez más a la luz. Para que se den una idea de cuánto se reformó y renovó el sector de adquisiciones, como ejemplo claro, cambiaron el método de adquisición de proyectiles de 155 milímetros a un sistema de licitación pública, lo que permitió ahorrar un 16% del presupuesto. No se quedó con el dinero ahorrado, sino que lo destinó directamente al aumento de los sueldos de los soldados. Y además ahorró aún más dinero para comprar más drones y los utilizó para atacar al ejército ruso. Para reformar de inmediato el área de adquisiciones, incluso utilizó detectores de mentiras para investigar a los miembros del Ministerio de Defensa. Si se negaban a la investigación, los despedía. Era una persona que tomaba medidas extremas. Además, hay análisis que sugieren que los cálculos políticos también influyeron en esta decisión. Varios medios extranjeros, incluido el Financial Times, informaron que los allegados al presidente Zelensky veían con preocupación el rápido aumento de la influencia política de Fedorov. Incluso en medio de la prolongación de la guerra, Fedorov construyó una imagen de joven reformista y fue reconocido como una figura clave en la innovación de la defensa centrada en drones e inteligencia artificial, aumentando así su presencia tanto a nivel nacional como internacional. También llamó la atención con frecuencia por su capacidad para lograr la cooperación con grandes empresas tecnológicas extranjeras, y comenzó a ser considerado como una figura política de nueva generación llamada a liderar el futuro de Ucrania. Se interpreta también que la oficina del presidente de Ucrania difícilmente pudo sentirse cómoda con la situación en la que tanta atención se centraba en un solo ministro. Especialmente en Ucrania, incluso en plena situación de guerra, ya hay varias especulaciones sobre la estructura política después de la guerra. En este ambiente, también se ha informado que personas cercanas al presidente sospechan que Fyodorov podría estar considerando una carrera política independiente, incluyendo una posible candidatura presidencial en el futuro. Por supuesto, no se ha hecho pública ninguna evidencia oficial que lo demuestre, y Fyodorov tampoco ha expresado directamente esa intención. Sin embargo, en el ámbito político, no son pocos los casos en los que se controla a figuras cuya influencia está creciendo, independientemente de sus verdaderas intenciones. Por eso, hay voces que señalan que este despido podría deberse no solo a conflictos internos en el ejército, sino también a factores políticos. Por eso, hay opiniones divididas sobre este cambio. Mientras algunos lo interpretan como una reorganización estructural, como explica el gobierno, otros analistas sugieren que podría tratarse de una decisión tomada considerando la futura estructura política. Sin embargo, eso no significa que la cúpula militar de Ucrania reciba una evaluación más favorable que el ministro de Defensa, Fyodorov. De hecho, los medios locales de Ucrania han estado criticando constantemente el estilo de mando del comandante en jefe, Oleksandr Syrskyi. La cúpula ucraniana ha informado que el comandante en jefe, Oleksandr Syrskyi, tiende a controlar personalmente incluso los detalles más pequeños, lo que impide que el sistema de mando en el terreno funcione de manera eficiente. Según el informe, los grupos tácticos y los grupos operativos tácticos, así como los grupos estratégicos operativos, son organizaciones que deben comprender de cerca la situación en cada región y tomar decisiones adecuadas. Sin embargo, se ha señalado que el cuartel general está ejerciendo autoridad directa incluso sobre el terreno, lo que retrasa la velocidad de toma de decisiones. En el propio artículo también se incluyeron declaraciones de personas internas que afirman que el comandante en jefe intenta involucrarse personalmente en todo, desde el nombramiento de nuevos comandantes de brigada hasta la ubicación de posiciones de infantería en regiones específicas. Se ha planteado la preocupación de que este método reduce el margen de maniobra de los comandantes en el terreno para responder de inmediato a los cambios en la situación y que los procedimientos de aprobación más largos pueden afectar la rapidez de las operaciones. En especial, en el frente, la situación puede cambiar drásticamente en cuestión de horas o incluso minutos, por lo que si la autoridad para tomar decisiones sigue concentrada en los altos mandos, la velocidad de respuesta podría verse afectada. El medio ucraniano Pravda también informó que se propuso internamente reorganizar la línea defensiva cerca de Kostiantynivka y trasladar las tropas a otras zonas amenazadas, pero que esta sugerencia no fue aceptada. Este tipo de problemas en el ejército ucraniano se deben, en última instancia, a la corrupción crónica. De hecho, aunque mucha gente lo considera trivial, el problema de la corrupción en Ucrania es mucho más grave de lo que se imagina. Incluso durante la guerra, siguen ocurriendo casos de corrupción uno tras otro. El ex jefe de gabinete del presidente Zelensky fue acusado de corrupción, incluyendo malversación de más de 13.000 millones de wones. Antes, un exministro de Energía de Ucrania fue arrestado cuando intentaba salir del país por cargos de malversación de 144.300 millones de wons en combustible. El problema de la corrupción en Ucrania no se creó de la noche a la mañana. Después del colapso de la Unión Soviética,
En 1991, durante el proceso de rápida privatización de la economía nacional, se formó una estructura en la que algunos conglomerados y el poder político estaban estrechamente conectados, y las llamadas fuerzas oligárquicas comenzaron a ejercer una enorme influencia en la economía y la política del país. Los empresarios con grandes capitales se apoderaron de los medios de comunicación, las finanzas e incluso la industria energética, compartiendo intereses con el mundo político una y otra vez. Y esa influencia también se extendió a los sectores de defensa y adquisiciones públicas. En este entorno, no fueron pocos los casos en los que las conexiones personales tenían prioridad sobre la competencia y las controversias sobre la transparencia en los procesos de contratación continuaron surgiendo. En el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional, Ucrania ha recibido durante mucho tiempo una baja calificación y la erradicación de la corrupción ha sido una de las tareas clave que todos los gobiernos anteriores han planteado repetidamente. Incluso después de que comenzó la guerra con Rusia, estos problemas no desaparecieron por completo. De hecho, con la inyección de enormes presupuestos de guerra y ayuda extranjera, la necesidad de supervisar el proceso de ejecución presupuestaria se volvió aún mayor. De hecho, surgieron grandes sospechas de corrupción en proyectos encargados por el gobierno y en el sector energético, y varios altos funcionarios y empleados gubernamentales también fueron investigados. En algunos casos, se reveló que grandes sumas de sobornos se intercambiaron durante los procesos de contratación de empresas estatales, y también se investigaron acusaciones de cabildeo legislativo y sobornos dirigidos a figuras políticas. Estos casos no solo afectan la capacidad de llevar a cabo la guerra, sino también la confianza de la comunidad internacional. En particular, la Unión Europea ha establecido la reforma judicial y las políticas anticorrupción como condiciones clave para el proceso de adhesión de Ucrania. Por eso, continúan surgiendo sospechas de que la destitución del ministro de Defensa en esta ocasión también está relacionada con la corrupción y conflictos de intereses. Por supuesto, no se ha hecho pública ninguna prueba oficial que lo demuestre. Sin embargo, el hecho de que un ministro que estaba obteniendo resultados haya sido reemplazado después de solo 6 meses en el cargo ha dado lugar a varias interpretaciones. Por eso, no son pocos los análisis que sugieren que en este relevo pudieron influir consideraciones políticas.